que realmente dan el sentido y cambian nuestra forma de pensar y vemos la vida cristiana y el Señor y todo de una manera muy, muy clara. Y eso es algo que realmente es bueno porque justamente los problemas que enfrentamos nos afectan demasiado cuando tenemos un conocimiento muy pobre o bajo o débil de quién es Dios, qué es la salvación, quiénes somos nosotros. Entonces, todo ese conocimiento, como cuando está muy debilitado, eh, nos, nos trae problemas. Finalmente hace que podamos hacer cosas erróneas, ser engañados, no saber qué hacer, estamos como perdidos. Entonces, la fe se debe fundamentar. Digamos, uno piensa, bueno, la fe es creer que existe Dios, pero la fe no es solamente creer que Dios existe, sino comprende todo lo que significa, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice, lo que Dios va a hacer. Y todo eso debemos conocerlo porque de esa manera la fe se perfecciona. Y es algo muy, muy importante lo que ustedes están haciendo y lo que estamos haciendo. Realmente también me siento muy, muy animado a hacer esto porque realmente es lo que el Señor Jesús nos encomendó a hacer. Y siento que ustedes en un futuro van a estar haciendo lo mismo que yo, quizás. De hecho, creo firmemente que deberíamos hacerlo, porque lo que yo estoy haciendo se llama, algunos lo llaman discipulado, o el discipular, y el discipular involucra varias cosas, pero esto es lo principal. Y un día, en un futuro cercano, o lejano, pero en un futuro, ustedes pueden estar también compartiendo, enseñando, hablando a otras personas de estas verdades tan liberadoras, tan extraordinarias, que a veces la vamos digiriendo poco a poco, porque son muy hermosas. Y habíamos visto, bueno, si me permiten voy a compartir algunos versículos de lo que habíamos estado hablando. El miércoles pasado estuvimos haciendo como un repaso y más o menos llegamos a hablar sobre, estuvimos meditando, haciendo un repaso de todo lo que tiene que ver con la salvación, de dónde o sea, nuestro estado, nuestra condición delante de Dios. Habíamos hablado del estado de muerte, de que pasamos de muerte a vida, de que lo que Dios hizo fue colocar en nosotros todos los elementos para que podamos ser salvos, el arrepentimiento, la fe, y que, bueno, vimos varias cosas, y una cosita que vimos un poquito por encima, la habíamos estudiado, pero no alcanzamos a repasar mucho, que es el concepto de redención. Y esto, hicimos un estudio acerca de esto, pero vamos a ver así muy, muy resumidamente qué significaba básicamente este concepto. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué significaba redención? Que la palabra que no se usa hoy en día. En algunos términos, en algunos lugares se utiliza en inglés redemption, redeem, se utiliza a nivel secular también. Pero en el idioma normal de castellano no usamos esta palabra, salvo en una connotación cristiana, pero tiene un significado y es muy importante y muy, muy hermoso saber el significado de redención. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significaba que Cristo me redimió, que Él es el Redentor, que yo soy redimido? Rescatar a Uno alguien. puede rescatar, sí, muy bien. Rescatar a Como alguien ser salvos. terminal.
Claro, Diana dijo ser salvos, y es cierto, está relacionado, pero la palabra tiene como una vueltita más, tiene como un significado, y rescatar, pero hay un poquito, algo más que habíamos visto, eh, que involucraba la palabra redención. Tiene que ver salvar, rescatar. Parece, Terminado como un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. me parece que tomó nota, Sí, parece que anotó muy bien. Bueno, es muy importante, es cierto, la redención significa comprar algo, es decir, comprar pagar un algo. precio. Es decir, Sí, cuando se habla de redención quiere decir que Cristo pagó un precio, o sea, compró. Y cuando hablamos de comprar es como una transacción donde una operación comercial. Uno dice comprar, pero para comprar tengo que pagar. O sea, hay algo que yo pago para tenerlo. sí. Como una Y deuda. sí, claro, el significado es comprar, pagar un precio para sacar del dominio de alguien a pasar al dominio de otro. Piensen un poquito en ese significado. Alguien si alguien me compra a mí, quiere decir que el que me compra es mi dueño. Si alguien paga un precio por mí y pasa a ser mi dueño, el dueño mío, yo pertenezco a alguien. En este caso, si Dios me redime, Dios es mi dueño, Dios es el que me compró. Yo le pertenezco a él. Pero si me compró, quiere decir que yo tenía otro dueño. ¿Se entiende? O sea, él no es que yo estaba tirado ahí, un televisor, un sillón tirado en la calle y yo lo agarro, lo tomo para mí, pero cuando yo lo compro, se lo compro a otro dueño. Entonces, esto es el concepto que tiene un significado muy llamativo, muy importante. Cuando el Señor me compró y yo tengo un dueño ahora, quiere decir que antes yo tenía otro dueño. O sea, mi vida en la que yo vivía antes, yo pensaba que yo era dueño de mi vida. La gente normalmente dice, yo soy dueño de mi vida, yo en mi vida hago lo que quiero. Pero la realidad es que uno no es dueño de su vida, uno no tiene no es libre, diciendo, yo soy libre, soy dueño de mí mismo. La realidad, según la palabra de Dios, dice que todos somos esclavos. Y uno dice, pero esclavo, ¿esclavo de quién? ¿Quién es mi dueño? Entonces aquí entramos en un pensamiento bien, bien profundo, que decimos, si yo antes tenía otro amo, por decirlo, otro señor, la palabra de Dios habla de que tenemos un dueño que es el pecado. El pecado mora y vive en nosotros y es como una especie, lo presenta como una especie de amo, de señor, que no te deja ser libre. El otro día, mire, me viene a la mente un pensamiento de una persona que hablé hace un tiempo. Me dice, usted sabe, pastor, que ahora me estoy poniendo voy a poner unos parches de nicotina porque el doctor me dijo, para que yo pueda dejar la adicción al cigarrillo. O sea, la persona no puede salir de alguien que lo está dominando. En este caso es una adicción, un sentimiento, un deseo. Lo domina a tal punto que no tiene poder la persona para salir, es como lo tiene atado, encadenado. Entonces, nosotros tenemos que pensar que antes de Cristo estábamos amarrados, atados. No podíamos salir del pecado. También hay otro dueño, hay otro amo que es Satanás, y hay otro amo que es la misma naturaleza. Nosotros no podemos ir en contra de la naturaleza humana. Por ejemplo, imagínate, quizá ustedes piensen que esto es medio filosófico, pero tú puedes decir, hoy voy a decidir no tener sed. Porque realmente como voy a ir a viajar un largo, voy a ponerme un chip acá, voy a hacer tac, y no
La sed no me va a dar ninguna señal de que tengo que tomar agua. No puedes hacer eso. Hoy voy a ser más alto. Mido 5.8, voy a medir 6 pies. No sé. O voy a tener el pelo de otro color. No puedes. Hay cosas que no, estás dentro de algo que te domina. Así cosas simples como cosas que van muy complejas. Cuando Jesús nos redime completos. Por eso hay cosas que todavía estamos redimidos, pero no lo vemos. Por ejemplo, el envejecimiento, no estamos redimidos de los efectos de la naturaleza. Pero cuando nosotros estemos con la redención total, nosotros ahí vamos a estar libres de cualquier efecto de la naturaleza. No va a haber enfermedad, no va a haber vejez. No vamos a estar sujetos a nada. Entonces, cuando Jesús te redime, te compra, paga un precio, te saca de un lugar donde nosotros éramos dueños. Perdón, teníamos un dueño, ¿se entiende? Y la Biblia lo enfoca en que teníamos un dueño que era nosotros mismos, nuestro propio pecado, nuestra carnalidad. El pecado que mora en nosotros nos gobierna y la palabra de Dios dice que nosotros somos personas como si estuviéramos bajo un amo que nos gobierna. Al redimirnos, ya quiere decir que ya ese dueño no debería tener poder sobre nosotros. El antiguo dueño ya no tiene poder sobre nosotros, porque ahora el que tiene autoridad sobre nosotros es el nuevo dueño, es Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Por eso la última vez hablamos de que nosotros podemos pensar que todas aquellas cosas que no podemos vencer, si nosotros tenemos un dueño que es poderoso, sí las podemos vencer. Porque Él es el dueño y Él la vence. Cuando estábamos bajo el pecado no podíamos vencer porque el pecado nos dominaba. Teníamos un poquito de fuerza de voluntad y algunas cositas podíamos hacer, pero básicamente estábamos esclavos. Jesús dijo, el que está en pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que cuando el Señor nos compró, nos redimió, nos hizo libres. O sea, pasamos a tener un dueño que es Jesús, es Dios, es nuestro dueño, y experimentamos libertad en Él. Porque podemos hacer la voluntad de Él. Y hacer la voluntad de Dios es vivir en libertad. ¿Amén? ¿Se entiende? Más o menos. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Ser esclavo del pecado y ser esclavo de Satanás no es lo mismo? O sea, porque el pecado va de la mano con Satanás. Lo que sucede es que sí, pero no se puede entender que necesariamente una persona que es esclavo del pecado necesariamente está poseído por Satanás. Lo que tiene la persona en sí es una naturaleza pecaminosa que va en contra de la voluntad de Dios. Y esa naturaleza pecaminosa está en línea con los deseos de Satanás. Entonces, no es necesariamente que Satanás está gobernando a la persona. La persona está gobernada por sus propios deseos. ¿Sí? Satanás lo que hace es que ve que estás gobernado por tus propios deseos y Satanás interviene ahí para tentarte, para llevarte. Es decir, vamos a ir a un ejemplo que es un poco extremo, grande, un ejemplo grande, pero a ver si lo podemos entender un poquito. Una persona que es adicta a la pornografía, por ejemplo, que tiene esa adicción
y está esclavo de ese deseo, de ese pecado, está esclavizado. Quiere salir y no puede, siempre lo lleva a la tendencia. Eso no quiere decir que Satanás está dentro de la persona, sino que la persona está esclava del pecado, del vicio. Entonces el hombre va a buscar películas o va a reunirse con personas que están en ese ambiente, va a cines y Satanás lo ve, un demonio lo ve que va, ve lo que está haciendo. Entonces, como ve lo que está haciendo, le puede presentar en su camino cosas para que lo incentive. Entonces, hay un ejército de demonios que se están diciendo unos a otros, dicen, mira, allá va Pepito, que está en vicio de la pornografía, a ver si enviamos a alguien para que lo anime a que siga. Entonces, la persona puede estar Satanás lo que lleva al ver el comportamiento, porque tampoco Satanás puede saber lo que está pensando la persona, no puede saberlo. Lo que puede ver el demonio y los ángeles demoníacos, lo que pueden ver son conductas. Cuando ve sus conductas dice, ahí va. Ahí va. Así que le gusta la internet, bueno, ahí vamos a hacer algo para que se meta cada vez más. Entonces, utiliza el sistema de este mundo para motivar a la persona que siga más atado a eso. Ahora, si la persona decide un día a tener una conexión con Satanás o involucrarse en alguna especie de ritual, y ahí entra ahí puede ser poseído por un demonio. Entonces, digamos que Satanás puede tener una posesión demoníaca cuando la persona se lo permite. No es que Satanás va y boom, se mete como si se metiera un virus al cuerpo. No, Satanás entra cuando y es más, Satanás no va a entrar en la persona si Dios no está controlado, porque Dios está controlando todo. Bueno, es un tema un poquito más largo de hablar, pero para ir al punto es que la persona está esclava de su propio pecado. Y ese propio pecado está en línea con los deseos de Satanás, pero no es que Satanás lo está dominando. Fíjate, y esta pregunta que me has hecho es importante, me lleva a aclarar otra cosa. La persona que es esclava de su propio pecado también tiene una conciencia para decidir hacer el bien y el mal. O sea que esa conciencia está tan débil que lo esclaviza. Por eso es que a una persona, un delincuente mata a una persona, el juez lo tiene que condenar, porque si no le diría, bueno, pero usted está esclavo del pecado, entonces no es culpa suya, es culpa del pecado que lo mató. No, sí, él tenía que tomar la decisión de hacer el bien o el mal. ¿Y por qué decidió hacer el mal? Porque está esclavizado. El pecado dice que domina, gobierna, reina. Reina en nuestros corazones. Es algo muy, muy profundo, muy tremendo. Es lo que nos explica, vieron cuando nosotros decimos, me salí de las casillas. Usamos esa expresión a veces. Me salí, me pasé de la raya. Todas esas expresiones que están diciendo que estamos expresando que estamos gobernados por nuestro propio pecado. Y eso es porque tenemos un dueño. El Señor que hizo nos rescató. Y nos dice, ahora yo soy el dueño de tu vida. Ahora tú debes someterte a mí. En Romanos dice, así como antes ustedes se sometieron al pecado, ahora ustedes se someten a la justicia de Dios. ¿Se entiende, hermano, el concepto de redención?
¿Estamos Sí, bien? pastor. Sí, Amén. pastor. Bien, comprar, sacar, y en ese tiempo se usaba para decir cuando una persona venía a comprar un esclavo, se usaba esa palabra. En los tiempos que la Biblia fue escrita, y siguió muchos años después, había lugares donde el dueño de un esclavo iba a vender el esclavo. Eran épocas terribles, ¿no? Pero las personas se vendían, pasaban de un dueño a otro. Un esclavo pasaba a hacer esa transacción comercial llamada redención, redimir. Si alguna vez te lleva el auto a la policía porque, por ejemplo, no pagaste ticket o te remolca el carro, te lo lleva a un lugar donde tú tienes que pagar el remolque, tienes que pagar el ticket. No sé si alguna vez a alguien le pasó eso, pero tienes que pagar un montón de cosas para redimir el carro. Incluso en inglés se dice así, redeem the car. Porque el carro ya no está bajo tu poder, está bajo el poder de la autoridad que te lo sacó. Tiene un dueño. Ahora no eres más el dueño, no puedes irte de vacaciones. Tienes que redimirlo para que pase a ser tuyo otra vez. Entonces, el Señor Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Y esto es algo maravilloso. Cuando estábamos esclavos del pecado, estábamos inconscientes, no sabemos. Hoy le preguntas a una persona en la calle, le decís, ¿usted sabe que está esclava del pecado? Y te va a decir, se va a reír, se va a burlar y te va a decir, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, yo tengo mi vida, hago lo que quiero, me pongo aros en la oreja, me pinto el pelo para allá, lloro cuando quiero, me entristezco, hago mi vida. La gente cree, pero la realidad es que no. Cuando el Espíritu Santo ingresa a nosotros, dice, ya nos libera. Ahora tenemos un dueño, tenemos un amo. Ese amo que tenemos, que es el Señor, es lo mejor. Pero la expresión, quiero que entendamos el concepto, el significado de lo que es redención. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, ahí habíamos visto varios pasajes que hablan de los textos que hablan de redención. El concepto de la redención incluye el concepto de la redención incluye la compra, quitar de la venta, de la completa libertad otorgada por medio de un rescate. Por eso que es un rescate, ¿no? Ahí dice que nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la misma ley y de la antigua vida vana. Es interesante esto porque al ser redimidos tenemos un dueño, al tener un dueño tenemos a alguien que nos gobierna y tenemos los sentimientos de ese dueño se transmiten a nosotros. Quiere decir que nosotros hacemos la voluntad de Dios de corazón. Por eso cuando alguien dice, yo hago esto porque lo hago de corazón. Yo quiero obedecer a Dios y obedezco de corazón. Siento deseos de hacer algo, pero esos deseos vienen de Dios. Y porque es tu dueño. Eso es la redención de la ley. ¿Se entiende? Bueno, después lo vamos a ir viendo. Ahí opera Dios en nosotros para que nosotros hagamos su voluntad de corazón. Mientras que cuando no es así, tenemos que hacer su voluntad a la brava, como decimos. Obligados. Yo les conté alguna vez esto quizás se lo vuelvo a contar varias veces porque tiene una aplicación muy práctica. Iba un papá con su hijito, su hijito chiquitito en el asiento trasero, y el niñito no se quedaba quieto, se paraba en el asiento, saltaba, y el papá le dice, siéntate, ponte el cinturón, y el chiquito seguía parado, le gustaba pararse arriba del asiento mientras el papá manejaba, y el papá le decía que se sentara, el chiquito no quería sentarse, seguía parado. Cuando el padre va
estaciona el auto, se baja del auto, sienta al niño en el asiento, le pone el cinturón y le dice, te vas a quedar sentado y no me hagas enojar. Entonces el papá se sube al auto, se sienta en el volante y el niñito de atrás le dice, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y esto fue verdad, le dijo, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y esto lo leí una vez, digo, es exactamente lo que pasa con nosotros. Nosotros estamos obedeciendo a Dios, pero por dentro no queremos. ¿Por qué? Porque estamos, esto es una expresión de que no estamos redimidos. Cuando uno se redime, hace la voluntad de Dios de corazón, sin regañar, porque está redimido. Pero estas experiencias las vamos viviendo poco a poco, ¿se entiende, hermanos? Pastor, una pregunta. Por eso dice que nos... Sí. Disculpe que lo pare. A veces Sí, tenemos una costumbre de usar siempre un término, si Dios quiere, o cuando vamos a hacer algo, dice, oh, si Dios quiere. Yo creo que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, como hijos. Claro. Y no sé cómo sería la terminología que deberíamos usar cuando pedimos algo. Bueno, sí, no está, a veces depende cómo sea la expresión, pero normalmente se usa esa expresión para decir si Dios lo permite, porque en realidad incluso es bíblico decir si Dios quiere, si realmente Dios quiere. Está hablando de que hay una soberana voluntad de Dios que hace que nosotros podamos hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Y en esa soberana voluntad nosotros no sabemos. No entramos. Entonces, por eso, si Dios lo permite, aunque sabes que es la voluntad de Dios, por ejemplo, estar escuchando, estar en un estudio bíblico es la voluntad de Dios. Y Dios quiere que estés acá y que estés estudiando, y esta es la voluntad de Dios, Dios quiere. Estaría mal decir, voy a estudiar la palabra si Dios quiere, y parecería que suena mal, pero en realidad estás acá porque tú quisiste, porque Dios quiere y Dios en sí lo permitió, porque podría haber habido un accidente y no podrías estar acá. Entonces, de algún sentido, algo que era lo que Dios quería, dentro de la soberana voluntad de Dios, no te lo permitió. Entonces, decir si Dios quiere está bien porque es la soberana voluntad de Dios. Soberana significa que va más allá de lo que nosotros entendemos o percibimos. Está dentro de la voluntad de Dios y ni siquiera a veces entendemos. O sea, la soberana voluntad de Dios no tenemos por qué entenderla, porque es más alta, va más allá, ve cosas que nosotros no vemos. Entonces, por eso se llama soberana voluntad, así se llama, soberana voluntad. O sea, dentro de la soberana voluntad, Dios permite cosas, no permite cosas. Entonces, si Dios quiere, es una expresión también que se puede decir. No está... A algunos no les gusta esa expresión, pero dicen, ¿cómo que? No, sí que Dios quiere. Y se enojan cuando alguien dice así, pero en realidad no está mal, porque hay una decisión soberana, que ahí uno no interviene. Gracias, pastor. Bien, bueno, nos redimió de la maldición de la ley, de la misma ley, de la antigua vida vana, de la esclavitud, es lo que hablamos recién, de la esclavitud del pecado. Bueno, ahí está la definición. Dice, la redención es el acto de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el cual Él, Jesucristo, paga la demanda total de la ley por el pecador. Paga, ¿no es cierto? El Padre recibe al creyente como un hijo y heredero. El Espíritu Santo lo libera de la esclavitud del pecado. Bueno, ahora quiero hablarles un poquito acerca de un tema bien importante. ¿Estamos bien, hermanitos? Amén. Vamos a hablar un poquito de un tema gracias, que me encanta, que es sobre la santidad y ser santos, que es una palabra que he estado hablando estos días, he estado enseñando un poquito acerca de esto. Es un concepto tan maravilloso, pero yo quiero que ustedes vean en la palabra, en la Biblia, cómo
en la Biblia se refiere a los creyentes, a nosotros, a los que hemos creído en Jesús, a los que somos salvos. Como en muchos pasajes habla y se refiere a los creyentes, a los que hemos creído, como santos. Fíjense, en Romanos 1:7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice a todos los que están en Roma, estaban en Roma, en esa ciudad, los creyentes. Hoy estamos acá en Nueva York, estamos llamados a ser santos. Dice en Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, el que investiga, dice, el que investiga los corazones, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, nosotros, los santos. Romanos 12:3 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, necesidades de los santos, o sea, los santos también tienen necesidades, practicando la hospitalidad. Romanos 15:25, más ahora voy a Jerusalén para ministrar, esto es servir, enseñar, ministrar a los santos. O sea que la palabra de Dios habla de nosotros, se refiere a nosotros como santos. Y acá estamos viendo que no está diciendo que hay que tener alguna categoría de santo, sino que dice, somos santos. Ya nos está dando como un título más, somos salvos, redimidos, comprados, pues somos santos. Dice, porque Macedonia, Acaya, estos son dos regiones, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, los santos, los creyentes que estaban ahí en Jerusalén. ¿Sí? Romanos 15:31 dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, Pablo estaba yendo a Jerusalén, que tenía en el corazón ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes que estaban allí, y él les llama a los santos. En Romanos, solamente estamos viendo el libro de Romanos, hay muchísimos pasajes más, pero dice en Romanos 16:2, dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis, esto está hablando de otra persona, en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Está hablando de una mujer que ya está dando la recomendación, que la reciban, que la traten bien, como es digno de los santos. Romanos 16:15 dice, saludad a Filólogo, a Julia, estos son saludos a personas, y a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Aquí vemos expresiones cuando se están refiriendo a gente normal, gente común, gente de la iglesia, gente que haya creído en Jesús, como nosotros. Nos está diciendo santos. Entonces, vamos a ver algo que es muy importante sobre el concepto de santo, qué significa. Quiero que presten atención, porque si tú eres santo y yo soy santo, básicamente, ¿qué significa? Podemos hablar muchísimo de este tema, y hay muchas cosas que podemos decir, muy lindas, hermosas para nuestra vida, pero todas se basan en tres cosas. Santo involucra este concepto. Perdón un poquito, déjenme corregir algo. El concepto, ahí estamos, ¿no? Había un error de tipeo. Concepto de santo implica limpio. O sea, ya hay algo fundamental, que lo que significa santo es limpio, puro, pureza, limpieza absoluta. Y cuando pensamos en esto es ausencia total de cualquier contaminación, impureza, pecado, es limpio, ¿sí? El concepto del santo siempre está asociado con aquello puro y limpio, sin contaminación, sin pecado. Vamos a decir así, algo que está relacionado con el pecado, que tiene pecado, que está corrupto, no es santo. Para ser santo tiene que estar limpio, ¿sí?
Entonces, en un sentido, toda la naturaleza, digamos, no hay nada santo en un sentido más estricto de la palabra, si lo pensamos bien. No existe nada santo porque todo está contaminado, todo está manchado, todo es imperfecto. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo yo ser santo si tengo una enfermedad o si tengo un defecto, tengo un problema? Si el hecho de que decimos nadie es perfecto, hoy ustedes saben, y es algo muy lógico decir, nadie es perfecto, nada es perfecto, por lo tanto, santo significa perfección, y es como una contradicción, es algo difícil. ¿Cómo Dios llama santo a algo que es imperfecto? Pero sin embargo, nosotros al ser salvos y al haber sido limpios de pecado, somos santos porque cuando Él nos ve perfectos, sin pecado. Y el pecado lo limpió, lo eliminó Cristo en la cruz. Entonces, cuando nosotros creímos en Cristo, en el sentido del estatus que tenemos delante de Él, limpios, santos, limpios, absolutamente. Por eso es que nosotros podemos decir que nosotros cuando morimos, nuestra espíritu, nuestra alma, unida al Espíritu de Dios, va al cielo. Vamos al cielo cuando nosotros morimos, vamos al cielo, a la eternidad. En esa eternidad, en ese lugar de Dios, dice la palabra, no entra cosa sucia ni que hace pecado, no entra ninguna contaminación. Por lo tanto, para entrar ahí tenemos que estar limpios. Y en esto el Señor nos santificó, nos limpió. ¿Somos santos, sí o no? ¿Sí? ¿Qué creen? En Cristo Jesús somos santos. Significa limpio. El otro concepto de santo significa separado, distanciado, aislado. Miren esta palabra, no sé si ustedes la asocian con lo que estamos hablando hoy en día. Aislamiento, separación, no se acerque. Bueno, santo significa separado, aislado, distanciado, alejado, llámelo como quieras. Este concepto de santo involucra separado. Uno se pregunta, Jesús era santo, perfecto, ¿verdad? ¿Sí o no? Caminó y anduvo con personas pecadoras. Se unía con los publicanos, los pecadores, comía con ellos, había prostitutas, gente, él estaba rodeado él iba a donde estaba el pecado. E incluso se lo acusaron, es decir, cómo él se junta con estas personas, y el Señor Jesús le responde, los enfermos necesitan de médicos, los sanos no necesitan médicos. Entonces él usó un paralelo donde él está diciendo, yo puedo estar en contacto cercano a una persona con pecado, pero aún estar separado. O sea, la separación no tiene que ver con la separación física, es una separación de espíritu, de mente, de concepto. Esa es la idea de la separación. Separado, distanciado. Y es interesante esto que cuando ustedes piensan no sé si ustedes han pensado alguna vez, pero la gente ve a la gente religiosa, por ejemplo, los curas, los monjes, las monjas. ¿Cómo las ven? ¿Cómo ustedes ven a esas personas? Aislados de la sociedad, separados.
porque ellos interpretan que ser santo significa, tienen el concepto de santo significa separado y se aíslan del mundo, en un sentido. Pero está equivocado eso, porque están hablando de una separación física. Incluso no tienen el celibato y creen que la separación tiene que ser separación física también. Por eso la idea de aislarse, de retirarse, de no tener contacto con gente, de ponerse algún tipo de vestimenta, todas esas cosas extrañas, que no tienen nada que ver con la santidad. La santidad es separación, pero es una separación espiritual, mental, de concepto, pero no física. Pero es separación. ¿Sí? Entonces, separación es que yo no tengo nada que ver, ni siquiera participo de eso. Vení, vamos a hacer algo que sabemos que no es la voluntad de Dios. Alguien te está invitando. Bueno, vayan ustedes, pero yo no participo. Si tú vas, estás participando. La idea de estar separado, distanciado, es decir, que no compartes. No tiene. Yo al ser santo no tengo. Es como que no tiene nada que ver conmigo. Eso. ¿Se entiende el concepto? Yo les voy a contar una experiencia. Cuando yo empecé con los caminos de Dios, yo empecé a sentirme muy bien, tenía una paz interior. Pero a mí me gustaba mucho canciones de rock. En Argentina hay muchos músicos de rock y bandas de rock. A mí me gustaba mucho escuchar. Y un día dije, voy a escuchar, porque sentía que voy a escuchar, o empecé a recordar canciones, y empecé a reconocer las letras, y decían cosas que yo decía, esto no tiene nada que ver conmigo. Comenzó a hacer un crash en la mente. O sea, ahí comencé a ver que me tenía que separar de eso, porque no es que me dejó de gustar, simplemente digo, esto es una locura lo que está diciendo esta gente acá. Esto no tiene nada que ver. Este es otro mundo. Pero no es que yo si yo me aíslo y me separo, ya me estoy medio como volviendo loco. Lo que estoy diciendo es, esto no tiene nada que ver conmigo, ya esto no me gusta, no me satisface, no me agrada, no lo veo como algo tan importante, es más, lo veo como algo ridículo, absurdo y malo. La santidad te lleva a separarte, y al separarte ves las cosas de una forma distinta, las ves como realmente son. ¿Se entiende, hermanito, lo que estoy diciendo? No es separarte de la gente, no es separarte de lo físico, es separarte mentalmente, espiritualmente, emocionalmente de esas cosas. Ya comienzas a experimentar que ya eso no te agrada, no sientes lo mismo, no quieres participar, no te quieres involucrar. Algo que quizá antes te parecía normal y te reías y te parecía que ya ahora no. Ahora dices, esto es el efecto de la santidad, separación. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Entonces, limpio, santo significa limpio, separado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, separado. Y santidad significa también propósito, meta, objetivo. Entonces, aquello que es santo también está santificado, limpio, separado, pero está diseñado para un propósito. ¿Sí? Quiero explicar un poquito esto. El Señor nos hizo a cada uno de nosotros
con un propósito específico. Nos creó, dice la palabra, dice que nos creó como una especie, y usa la palabra, somos hechura. Esa palabra significa obra maestra. En inglés la traducción en la Biblia dice que es una obra maestra, masterpiece, si usted lo busca en inglés en Romanos 2.8, perdón, Efesios 2.8. O sea que Dios nos hizo, nos separó y somos una creación de Él especial para un propósito exclusivo de Él. Para que lo entiendan un poquito mejor, si yo tengo un plato, por ejemplo. ¿Para qué sirve un plato? ¿Para qué piensa que puede servir un plato? Un plato, para comer. A ver, háblenme un poquito porque están todos muy callados. Y quiero que ustedes hablen. Para comer. Para comer. Muy bien, ¿lo puedo usar para darme viento? Sí, agarro el plato y me doy. ¿Lo puedo usar para poner una planta? Sí. Sí. ¿Lo puedo usar para, no sé, para colgarlo en la pared? También. También. Lo hace. O sea, lo puedo usar para un montón de cosas, es multiuso. Pero es un plato y está diseñado para tener comida. Eso significa, eso es más o menos la idea de santo. O sea, fue creado por un propósito específico, diseñado exclusivamente. Un libro. ¿Para qué sirve el libro? Para leerlo. Ahora, ¿puedo usarlo para ponerlo abajo de la mesa para que, como tengo una pata más corta en la mesa y me falta meto el libro para que la mesa no haga meto el libro? Está siendo de utilidad el libro, por lo menos la mesa no se me mueve. Pero fue creado para eso el libro. Fue creado el libro para estar en un lugar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Lo pongo acá para rellenar algo, un espacio vacío? Sí, lo podemos usar. Lo puedo arrancar las hojas y prender fuego. ¿Fue creado el libro para todas esas cosas? No, el libro fue creado con un propósito. Entonces, la idea de santo significa que te limpió, te separó, y te hizo para un objetivo. ¿El objetivo de quién? De Dios. Y Dios, lo más maravilloso es que Dios nos hizo santos, nos preparó y somos únicos. O sea, Él te diseñó, somos como un diseño especial, único de Dios para un propósito único. Esto es algo maravilloso. Esto te derrumba cualquier sentido de baja estima, de poca autoestima, de que no soy nada. Yo no sé, si uno entendiera este concepto de lo que el Señor hizo con nosotros al hacernos santos, si lo entendiéramos bien, se acabaría. Los psicólogos se morirían de hambre porque tendrían muchísimos menos clientes y pacientes. Los psicólogos se encantan. Ay, si usted tiene autoestima, y bueno, a ver, dígame, cuando usted era niño, se cayó de la bicicleta, se pegó en la cabeza. ¿Y su mamá qué hizo? Mi mamá me pegó. Bueno, cuéntame más. Y estamos gastándole plata. Cada vez que vamos al psicólogo le damos $100, 120, para que nos saque cuando mi papá me pegó, cuando no me llamó, cuando mi cumpleaños. Y si entendiéramos el concepto de santo, se acabó, nos sanamos completamente, se acabó todo. No vamos más al psicólogo ni a la terapia, a nada. Porque si entendemos que Dios nos hizo como una obra maestra, somos una pieza única, exclusiva, diseñada por Dios para un propósito de Él, se nos terminan los traumas. ¿Y por qué seguimos con tanto consejería y ayuda psicológica? ¿Sabes por qué? Porque todavía no estamos experimentando las verdades de la redención. Cuando empezamos a experimentar esto, empezamos a sanarnos. Porque estas son verdades que no las creemos mucho.
No sé, yo soy una persona común y corriente. Sí, somos personas comunes y corrientes, normales, pero somos exclusivos de Dios, diseñados por Él. Dice la palabra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en Él. Todo esto involucra el hecho de que tú eres santo. Una palabrita tan sencilla pero tan poderosa. Eres limpio, separado, separado, no separado físicamente, sino separado mentalmente y con un objetivo. Fíjense el término de los médicos. Un médico, si tú tienes un virus, en este momento los doctores que están atendiendo a las personas con la enfermedad, están vestidos todos con el traje, ellos tienen que estar limpios. Primero, no tienen que tener ningún agente contaminante. Segundo, ellos tienen que estar separados, aislados. O sea, todo el traje los aísla. Pero ellos no están separados de la gente, ellos están curando a la gente, atendiendo a la gente. Entonces están con un propósito. Si los llevamos al término de la medicina, tiene una aplicación muy, muy cercana con el concepto de santidad de Dios. De cierta manera, Dios nos limpió, nos separó, y el propósito es que nosotros vayamos a traer sanidad a un mundo contaminado. Amén. 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 Es hermoso el concepto de santo. Ahora, hay algo que la palabra nos va diciendo, hermanitos, y quiero que me presten atención aquí, porque dice, más bien, en 1 Pedro dice, más bien sean ustedes santos. Esta es la versión moderna, ¿no? Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Dice Juan 17, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu. Esto también tiene que ver con santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Bien, entonces, nosotros ahora tenemos que poner en práctica la santidad. O sea, tenemos que somos santos, Dios nos salvó, nos limpió, nos separó, nos diseñó. Tenemos que poner en práctica la santidad. Entonces, yo tengo un dibujito acá, una fotito que les quiero mostrar para enseñarles un poquito el concepto de la santidad. Me compré una casa rodante, un lugar, ¿saben lo que es una casa rodante? Como un tráiler para salir de vacaciones con mi familia y ir a los parques y a recorrer, ¿saben? Como un RV. No es un RV, pero es más o menos parecido. ¿Entienden lo que estoy hablando? Sí, compré uno de esos. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Bueno, no lo compré, es una mentirita, pero eso parece. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Está lindo? ¿Lo ven en la foto? Sí. Es de camping. De camping. Está bastante feito, ¿no? Está bastante feo. Sí. Bueno, fíjense, lo compré. Ya está, redimido. Ahí estoy yo. Esta es la camioneta, lo compré. Ya es mío, soy el dueño. Esto ya, redención. Ahora, santo es que está apartado. ¿Pero dónde está el tema de la limpieza? Porque acá limpieza no hay, o sea que santo no es. Y separado sí, porque lo saqué del trailer, separado sí. Pero faltan dos puntos, falta el tema de la limpieza y falta el tema del propósito, porque acá no se ve que yo esté de vacaciones. Le falta un power wash. Bueno, le falta de todo, ¿no? Le falta el car wash, un power wash, sí, a manguera a presión. Una pintada, todo.
Ahora, fíjense, aquí quiero marcarles algo que yo lo entiendo, pero a veces es un poco difícil de entender. En la mente de la persona que compró esto, que vaya adelante, ya tiene cómo va a quedar esa casa terminada. Cuando le meta el power wash, cuando la arregle, cuando le ponga todo, cuando la pinte, ya está en su mente. Ya está en su mente dónde la va a poner, en qué lugar, a qué lugar va a ir. Ya está en su mente cómo la va a disfrutar. Ya está todo en su mente. Quiere decir que todo lo que tiene en su mente está todo ya hecho, realidad. Pues, Pero un en la modelo práctica, nuevo. claro, en la mente del dueño está todo listo, pero en la realidad no. En la realidad le falta hacer todo eso. Entonces ahora, esta casita tiene que trabajar para que eso que está en la mente se logre. La diferencia es que esta casita no tiene voluntad, nosotros sí tenemos voluntad. Entonces, si esta casita tuviera voluntad, cuando viene el dueño y le empieza a poner... ¿Quién dijo el power wash? ¿Raúl? Raúl, imagínate, viene con el power wash, el tipo ahí, y la casa rodante se enoja. No, que no, pero yo me quiero volver a donde yo estaba, ahí no me molestaban, ahí estaba tranquilo, venían los pajaritos, yo me quiero volver, no, ¿qué me está haciendo? Ay, sí. Y resulta que el dueño se encuentra con una casa que está viva y que tiene voluntad y que llora y que se enoja. Le va a costar más trabajo, parece, ¿no? Bueno, nosotros somos un poco así. Bueno, no es que a Dios le va a costar trabajo. Nosotros tenemos voluntad. Nosotros tenemos que cooperar, de alguna manera, con ese proceso de limpieza y hasta que lleguemos a donde el dueño quiere que lleguemos. ¿Se entiende? Entonces, la santificación es algo que nosotros tenemos que formar parte de eso. Entonces, se comienza a iniciar el viaje de la santificación personal. Estoy mal con la redacción. ¿Cómo iniciamos el viaje de la santificación personal? Tenemos que empezar a conectarnos. Ahí es donde se inicia todo, hermanitos. Y esto es lo más lindo que quiero contarles. Es comenzar a aprender a conectarnos con Dios. Y yo no sé ustedes cómo estarán en este punto, pero este es el punto más importante de la vida con Dios. Conectarnos con Él. Conectarnos con Dios es comunicarnos con Él. Y en esta comunicación está la clave del inicio de todo este proceso de santificación. Y para ayudarlos a esto, yo les doy una tarea o un trabajo para hacer que todos los días ustedes puedan comenzar a tener un encuentro con Dios y empezar a pensar cómo Él me ve. ¿Quién soy yo para Él? ¿Qué es lo que Él me ha dado? ¿Qué desea para mí? ¿Se entiende? ¿Cómo Él me ve? ¿Quién soy yo para Él? ¿Qué es lo que Él me ha dado y qué desea para mí? Entonces, cuando nosotros vamos con nuestra mente y nuestro corazón a orar y pensar en Dios, enseguida comencemos a pensar cómo el Señor te ve a ti. Piensa cómo Él te ve. De acuerdo a como lo que hemos aprendido, y ahí tenemos que hacer el trabajo de pensar cómo Él nos ve. No como tú lo ves a Dios, sino como Él te ve a ti. Saber cómo me verá Dios a mí. ¿Me estará viendo? Y si la respuesta es sí, ¿cómo me ve? Y después pensar, preguntar, ¿quién soy yo para Él? ¿Quién soy? ¿Soy uno más?
y comenzar a acercarse a su persona mentalmente, un ratito a la mañana, ¿qué es lo que Él me ha dado? Pensar, ¿qué te ha dado? Quizás recuerdas cuando Él te ayudó en alguna instancia que estabas mal, pero ¿qué me dice? Pensé, ¿qué me dio? Me dio la vida eterna, me dio la salvación. ¿Qué me dio Él a mí? ¿Qué será lo que Él quiere para mí? ¿Cuál será, qué pensamos que Él desea? No es que Él va a venir y te va a decir todo lo que va a pasar en el futuro, sino que ¿qué querrá Él que yo, en qué querrá que yo me transforme? ¿Qué desea? No es que deseo yo no son mis deseos, será qué es lo que Él desea para mí. Como un padre, ¿qué desearía mi padre para mí? Si nosotros mantenemos estas preguntas, estas cosas, todos los días, un poquito, un ratito a la mañana, en un momento, vamos a comenzar a tener una conexión con Dios, diciendo cómo Él me ve. Me ve santo, me ve limpio, me ve puro, me ve con una persona con ciertos problemas, pero ¿qué me ve? Con ira, con enojo, me ve con rabia, me ve como enojado, ¿cómo me ve? Y si uno piensa de esa manera, uno comienza a pensar, bueno, realmente si hay algo que ve en mí que no le gusta o no le agrada, ¿quién soy yo para Él? ¿Cómo me presento ante Dios? Conforme a cómo Él me ve, ¿quién soy yo para Él? Y ahí en ese ejercicio, con estas cosas que comenzamos a pensar, comenzamos a tener una imagen de Dios. Comenzamos a tener como una forma de cómo Él nos ve, quién soy yo para Él, qué es lo que Él me ha dado, qué es lo que Él me puede dar, qué es lo que Él espera de mí. Entonces, yo lo que les recomiendo y lo que les enseño es que ustedes en cada momento del día, en un momento del día, se paren y se presenten ante Dios así en silencio, con tu mente, pensando conscientemente, de esta manera. Señor, ¿cómo tú me ves a mí? ¿Quién soy yo? Y busca al Señor así como si estuvieras realmente delante tuyo, con una persona ahí. Comienzas a pensar que Él te está respondiendo. ¿Cómo piensas que Él te responde estas preguntas? Porque Él te las va a responder. Si tú le preguntas, Señor, dime a ti cómo tú me ves, Él te va a empezar, te va a ir respondiendo. Cuando tú le dices, Señor, quiero saber quién soy yo para ti, quédate por seguro que Él te va a decir. Cuando tú le digas, Señor, hazme ver lo que tú me diste, lo que me has dado, Él te lo va a dar. Porque lo que Dios quiere es que tú le conozcas. Para que empiece el proceso de santidad, es que tú le conozcas a Él. Porque eso es lo que nos cuesta más. Porque como estuvimos separados tanto tiempo, la imagen de Dios, de nuestra parte, está distorsionada. Entonces esa conexión no está, porque está distorsionada, está nublada esa visión. Entonces estas respuestas están muy, ¿cómo le puedo decir? A veces como somos como niños, ¿no? A veces le hacemos videos a los niños para el Día de la Madre, el Día del Padre en la iglesia y siempre la persona agarra un niñito chiquitito de 3 añitos, 4 añitos, le pregunta, ¿por qué amas a tu mamá? Y la niñita le pregunta, ¿por qué me hace la comida?
Para el niñito lo que puede expresar es, bueno, mi mamá es la que cocina, ¿no? Pero no es que está equivocado, es que es inmaduro. Para él la mamá es algo, un concepto por ahí muy limitado. El niño, si la madre le pega mucho al niño, el niño o le pega, o lo castiga, o lo regaña. Yo estoy en contra del castigo físico. Pero si la mamá lo castiga físicamente, el niño va a tener un concepto de que la mamá es un ser malo. Y le va a hablar, mamá, le tengo miedo. Y va a pensar que todas las mamás son así. Y si hemos tenido problemas con nuestros padres, ver a Dios como nos va a costar mucho. Por eso, mis hermanos, yo podría decirle, bueno, hermanos, oren, oren. Y ya está. Y sí, hay que orar, pero tienes que estar conectado con el Espíritu. Y para ayudarte, estamos iniciando un viaje, espero que ustedes lo sigan. Iniciar el viaje a la santificación personal. Comienza con... Hay más cositas que vienen, hay más cosas en las que vamos a ir viendo. Pero si iniciamos todos los días un espacio de tiempo para estar solo con Dios, 20 minutos, 15 minutos, el tiempo que ustedes quieran, y solamente meditando en estas 4 cosas, cómo me ve, quién soy yo, meditando y pensando delante de Él, haciéndole como estas preguntas a Él, vamos a tener una experiencia muy, muy linda con Dios. Y vamos a ir experimentando a Dios de una forma muy íntima y personal. Y vamos a tener una experiencia muy cercana. Él siempre está cercano, el tema es que nosotros estamos así, muy, muy alejados. Pero como somos santos y vamos en somos como esa casa rodante que estaba ahí, que necesitamos ir hacia esa purificación, esa limpieza, encontrar el propósito. Empezamos por lo básico. Hay muchas personas que no tienen esta conexión. Hay muchos que cuando preguntan cómo Él me ve, están equivocados. Y quién soy yo para Él, responden cualquier barbaridad. Y qué es lo que Él me ha dado, no saben qué es lo que Él le ha dado. Y cuáles son los deseos, dicen cualquier cosa. Entonces no pueden tener conexión. Tienen una relación muy mala con Dios. No pueden ser santificados porque están creyendo cosas equivocadas de Dios. Y mucha gente vive así, cree, y las afirma y cree que están en lo correcto, pero nada que ver. Yo quiero ayudarles, hermanos, a tener una conexión con el Señor y que esa conexión vaya creciendo a partir de estas 4 sencillas palabras o frases o conceptos que hemos meditado. ¿Amén? Anótalo. ¿Cómo Él me ve? Señor, ponte delante de Él, pregúntale cómo Él me ve, quién soy yo para ti, qué es lo que tú me diste, qué deseas para mí. ¿Está bien, hermanos? Dejamos acá. Amén, pastor.